El mago. El Códice Voynich, el santo grial de la criptografía histórica. El Códice Voynich, el manuscrito más extraño del mundo elaborado en el siglo XV, este libro está repleto de imágenes y textos que ningún especialista ha podido descifrar todavía, aunque parece que cada vez tenemos más pistas sobre su contenido. La primera noticia de la existencia del Voynich data de 1580, cuando el emperador Rodolfo II de Habsburgo, muy interesado en las ciencias ocultas, la magia y las rarezas de todo tipo, lo adquirió por la elevada suma de 600 ducados a los ingleses John Dee, un mago que decía comunicarse con los ángeles mediante unas piedras huido de Rusia por motivos políticos. El polaco Wilfrid Voynich se trasladó a Inglaterra, donde después de muchas penurias se hizo un hombre como tratante de libros raros. Estaba convencido de que el Códice Voynich encerraba conocimientos alquímicos que revolucionarían la ciencia moderna cuando pudiera descifrarse. La transcripción de un pasaje del libro que John Dee regaló a Rodolfo II ofrece el siguiente resultado. Seosam seetosas copercetos de tetiosus opercetios etocperetus conyodamol setolsetius olsetius coseretosas eosilletosus eoter sauteroyetosus hoyos oyesetosus oseoterum conyelsetius ais yotes ocyetos etolsetus yosetotes esetius oyetioyos. En el manuscrito Voynich aparecen una serie de diagramas circulares zodiacales o astrológicos, grupos de mujeres desnudas bañándose en piscinas, más imágenes astronómicas, una sección farmacológica. El manuscrito Voynich se divide en varias secciones según el tipo de ilustraciones que aparecen en cada página. La más extensa es la primera, un herbario en el que se reproducen diversos tipos de plantas. Las plantas dibujadas son tan enigmáticas como el texto que las acompaña, pues no se han podido identificar con ninguna especie real. Ante la aparente incoherencia del Voynich, se ha sugerido que se trata de una broma o una estafa. Se ha especulado que fue el propio John Dee, mago, matemático y aficionado al ocultismo, quien hacia 1580 lo creó. Cuando hace más de 4700 años se inventó el lenguaje escrito, los seres humanos fueron capaces de transmitir mensajes complejos mediante letras y signos. Pero también introdujeron códigos secretos y claves para encriptar textos de contenido religioso, político, diplomático o militar, cuyo desciframiento solo conocían los iniciados. Todas las civilizaciones han practicado estas técnicas, desde los sumerios a los griegos, los romanos, los mongoles, el Imperio Español y, por supuesto, todos los países en el último siglo, especialmente en tiempos de guerra. Los manuscritos y textos cifrados que se conservan son muchos, y todos han sido descifrados con relativa facilidad analizando sus códigos, en general bastante simples. Con una excepción, existe un códice cuyo contenido nadie ha sido capaz de desvelar. El Voynich, el manuscrito más extraño del mundo, o al menos no del todo. En la actualidad, el Voynich se guarda en la Biblioteca Beinecke de libros y manuscritos raros de la Universidad de Yale, escrito sobre vitela, pergamino fino, con un total de 232 páginas, faltan algunas y hay otras desplegables, de 22 por 15 centímetros de formato y 5 de grosor. Este códice contiene centenares de dibujos y 37.919 palabras con 25 letras o caracteres distintos, pero carece de autor, título, fecha y capítulos. Los análisis mediante carbono 14 han permitido datar la elaboración del pergamino entre los años 1404 y 1434. La letra es del tipo cursiva humanística en caracteres latinos, usada en Europa occidental entre mediados del siglo XV y comienzos del SB. ¿De dónde viene el manuscrito Voynich? En el siglo XVII el manuscrito pasó por varias manos hasta quedar depositado en el convento franciscano de Mondragone, en Italia, donde en 1912 lo compró el tratante de antigüedades Wilfrid Voynich, de quien toma el nombre. En 1931, su viuda lo vendió a un anticuario neoyorquino, Hans Peter Krauss, que no consiguió revenderlo y terminó regalándolo a la Universidad de Yale en 1969. Intentos de descifrarlo. Desde el siglo XVI, muchos investigadores han tratado de descifrar el Voynich. Lo intentaron en el siglo XVII el alquimista Jacobus Orsiki de Tepenex, el bibliotecario imperial Georg Bartsch y el profesor de la Universidad de Praga Johannes Marcus Marci. Se envió al jesuita Athanasius Kircher, famoso por sus intentos de descifrar los jeroglíficos del antiguo Egipto, pero aquel no respondió al reto.
Quizás no quiso complicarse ya que tenía conocimiento de él, seguramente que lo habría hojeado ya, pero lo que nos trae aquí es lo siguiente: el códice Voynich ya ha sido descifrado en su integridad, y no por doctores lingüistas ni catedráticos ni expertos en criptografía. Converse con la persona que sí lo logró traducir, un mago maestro en la antigua alta magia sagrada sumeria, el cual me demostró que sí se podía leer. Mi pregunta fue: ¿cómo es que usted no ha dado a conocer los resultados de la traducción del códice Voynich? El mago, el cual evitaré mencionar su nombre, fue una de las condiciones que le impuso que jamás debería mencionar su nombre. La respuesta del mago fue la siguiente: imagínese, si yo diese a conocer el contenido que tiene el códice Voynich, primero tendría que mandar las traducciones a la Universidad de Yale para su revisión. ¿Quiénes serían las personas encargadas de valorar sus traducciones, ya que, si en más de 100 años ninguno de los catedráticos han podido traducir ni tan siquiera unas frases de códice, con qué autoridad lo podrían valorar la traducción? Si no tienen ni idea de su contenido, seguro que alguno de los lingüistas se lo atribuiría. Eso sería lo que harían. Dese cuenta que han invertido millones de dólares en intentar traducirlo y ninguno de los llamados catedráticos en lenguas, profesores y doctores, lo ha conseguido. Pienso que es mejor así, ya que su contenido a muchos no le agradaría que fuese publicado. Hay lenguas sin traducir, y creo que tardarán mucho tiempo en que algún erudito aparezca para traducirlos, por ejemplo el llamado códice Ronzi. El manuscrito de Voynich, 1400-1450. Probablemente el manuscrito más misterioso de la historia. No se conoce el autor, ni la fecha de escritura, ni de qué trata. El idioma y el sistema de escritura parecen ser totalmente inventados. Los más prestigiosos matemáticos y criptólogos han intentado descifrarlo sin éxito. Libro de Zoiga. El Museum Clausum. Alfabeto lineal A, 1800-1500 a.C. El arqueólogo Sir Arthur Evans desenterró en 1900 una gran cantidad de tablillas de arcilla grabados con misteriosos símbolos en la cretense Knossos. Creyó haber descubierto el mítico palacio del rey Minos y el laberinto del Minotauro, por lo que puso de nombre a la nueva lengua minoica. Tras décadas de estudio, se clasificaron todos los símbolos en 3 sistemas de escritura distintos, curiosamente, al estilo del moderno japonés. Un alfabeto jeroglífico, y 2 alfabetos llamados lineal A y lineal B. Ni el jeroglífico ni el lineal A han sido descifrados. Jeroglífico cretense. Alfabeto Vinca, 6000-4000 a.C. También llamada escritura europea antigua, son un sistema de símbolos que datan del periodo neolítico y han sido encontrados en el sureste de Europa, particularmente en Rumanía y Serbia. Algunos expertos opinan que los símbolos podrían representar mensajes, pero no formando una lengua propiamente dicha. El debate es muy relevante, pues algunas vasijas encontradas con este lenguaje son casi 1000 años anteriores al por ahora considerado primer registro de lengua escrita, la escritura cuneiforme de los sumerios. Minoicos. Rongo, 1770-1860. Este caso me parece personalmente sorprendente por ser un sistema de escritura que, siendo creado tan recientemente, cayó en el olvido sin que nadie supiera volver a interpretarlo. Aparentemente, los nativos de la isla de Pascua solo tenían una lengua oral, sin escritura. Inspirados por los españoles que llegaron en el siglo XVIII, se inventaron una forma de transcribir su propia lengua, creando así el rongo. Por desgracia, el alfabeto cayó en desuso y hoy día nadie ha conseguido descifrarlo. La escritura olmeca, proto-índico o escritura del Indo, 2500-1500 a.C., empleada por el pueblo del Valle del Indo, ha sido imposible descifrar su significado a pesar de haberse encontrado más de 4000 objetos con inscripciones en esta lengua. De nuevo, existen algunos expertos que incluso dudan que sea un sistema de escritura, como por otro lado probablemente pase con todos hasta que se consigan descifrar. Proto-elamita, 2900-2500 a.C. Los primeros rastros de esta lengua se encuentran en el moderno Irán, y toma su nombre del Imperio Elamita. Se han catalogado cerca de 1000 símbolos, por lo que se piensa que sea el sistema de escritura estaría, al menos en parte, basado en logogramas, siendo el idioma que se transcribía desconocido.
El disco de Phaistos, Edad de Bronce. Este disco es uno de los mayores misterios sin resolver de la arqueología moderna. Fue encontrado en el sur de Creta en 1908, y sus dos caras están impresas con espirales de jeroglíficos, agrupados en 61 palabras. Se ha comprobado que, aunque por la época y el lugar podrían coincidir, no se trata ni de lineal A ni lineal B. Se debate aún si tienen origen cretense y, sobre todo, ¿para qué serviría? El Amita antiguo, 2500-2200 a.C. En una fase más reciente del imperio elamita, se empleaba ya otro sistema de escritura distinto, que se sabe derivó del protoelamita. En este caso el sistema ha sido solo parcialmente descifrado. El Códice de Roonzi, 1530, fue encontrado en una biblioteca que un noble húngaro donó a la Academia de Ciencias de su país. Ningún intento de descifrarlo ha tenido éxito hasta ahora. El Código Corabella, 1897. Este código fue inventado por el compositor inglés Edward Elgar en una carta que escribió en 1897. La joven destinataria de la carta afirma que no pudo nunca descifrarla. Se sospecha que podría ser de contenido sentimental y que, escribiéndola de esta forma, evitaría que la familia de la joven de 20 años descubriese estos sentimientos en su profesor de música de 42 años. Desde entonces, se llama Código Corabella a este curioso sistema de escritura y nadie ha sido capaz de descifrarlo. Idioma del Indo. La escritura del Valle del Indo, que aún no ha podido ser descifrada, fascina y frustra a lingüistas y arqueólogos de todo el mundo. Descifrar sus símbolos nos permitiría acceder a la lengua de una civilización avanzada que habitó hace 4000 años en lo que ahora conocemos como el este de Pakistán y el noreste de la India, etc. A algunas de ellas he estado durante años descifrándola y claro como el Voynich he podido descifrar 3, pero eso lo dejaremos para otro momento. T.C. el Mago.